gestión es una función de la administración, pero una función bastante reducida si le ponemos ese nombre, sea gerencia o sea gestión, ¿no? Eh, las palabras también que la reemplazan son intervención, por eso uno en las instituciones ve un interventor, es el responsable de la ejecución, o sea, de ejecutar las tareas en esa institución. Entonces le llaman interventor. Eh, Interventor tiene más bien también la connotación de efímero, ¿no? Al no ser un director, por ejemplo, que da la impresión de que puede haber sido más estable. Entonces, a ver si hay una luz ahí. Bueno, no. Eh, entonces, ¿cuál es el lugar de la gestión? Si nosotros decíamos que la administración tiene tres funciones, ¿cuáles eran las funciones de la administración? Planificación era una, la intervención era la segunda, o la ejecución del plan, y la tercera, la evaluación del plan en su ejecución. Entonces tenemos planificación, ejecución y evaluación. Son funciones de la administración. Y decíamos que la administración está en un nivel menor que el gobierno. El gobierno tiene administradores, ¿no? El gobierno trabaja con un proyecto de gobierno para toda la sociedad que le incumbe. La administración trabaja para la institución o el subsector o el sector al cual se refiere. O administra cuestiones de gobierno, pero el gobierno es una mención de una estructura más alta que está en la estructura un poco más alto que la administración. Por ejemplo, la administración central del gobierno está por abajo del gobierno. La administración central es un servicio que le presta a los poderes del gobierno. En el presupuesto uno va a encontrar administración central, sí. Es un servicio que le presta al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo. Entonces, está dentro de la administración y trata, acá leemos, trata en cada momento los problemas inmediatos que surgen de los problemas estructurales permanentes de mediano y largo plazo que hay en cualquier institución. ¿Eh? Los sinónimos son estos: el gerente, el gestor, directivos de rango intermedio. No participan en la planificación. Hoy. Les asignan lo que tienen que hacer en función del plan. Hagan tal cosa. Y lo nombran en una dirección ejecutiva o como interventor, le dicen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que los gestores no discuten los propósitos. Los gestores obedecen. Llevan a cabo las decisiones de otros, donde no participaron. ¿Es una obediencia de vida civil? Sí. Es una vez que asumen y una vez que sostienen el cargo, están en un plano de obediencia de vida civil. Igual que los militares, pero obediencia de vida civil.
es indispensable para mantener el cargo y la función, porque apenas digan que no están de acuerdo, dicen, bueno, tiene todo el derecho a no estar de acuerdo, pero presente la renuncia. Le pido la renuncia. ¿Está bien? Entonces, los gestores reflexionan, sí, claro, claro que reflexionan, acerca de la gestión, no acerca del plan. Y entonces, ¿cuál es el papel? Y bueno, planea, planifica, programa. A ver, acá planea le queda un poco largo, tendría que decir programa, programa, y dirige el trabajo de un grupo, lo monitorea y lo corrige. Así que ese es el papel que tiene un gestor, un gerente. ¿Eh? Programa y trabaja, dirige en la cotidianidad. Deberíamos poner el trabajo cotidiano. Cotidiano, semanal, mensual, de corto plazo, ¿cierto? De un grupo, monitorea y corrige. ¿Pero qué gestiona? Y bueno, gestiona, gestiona un proceso, sí, puede ser. Si hay un proceso, por ejemplo, en el proceso de atención hay recursos y actividades. Por ejemplo, consultorios, horarios médicos, horarios de enfermería y provisiones de insumos en los consultorios. Y el Estado en que ese consultorio permite una dinámica de atención, pintura, cómo está la infraestructura, el agua, etcétera. Entonces él gestiona, selecciona los componentes y los relaciona. Entonces tiene que relacionar el personal con los consultorios. El personal de diverso tipo, como dije, los insumos, y relaciona los componentes para que funcionen en el día a día, ¿no? Bueno, y todos los servicios concurrentes, ¿no? Entonces, ahí sería una gestión por proceso. Ahora, puede gestionar la demanda, o sea, lo que viene a atenderse al consultorio. En ese caso, identifica la demanda potencial, ¿no? O sea, la demanda que debería concurrir y que a lo mejor no es la que concurre, pero tiene una demanda que sí concurre, que sería la demanda real. Y entonces acomoda la demanda real a la oferta que él tiene y resuelve el faltante de distintas maneras. Nunca hay una sola respuesta para resolver el faltante. Podría ser que la atención en los consultorios se limita, por ejemplo, a diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que sería el nivel de prevención. ¿Qué sería el nivel de prevención? ¿Qué número? ¿El primario, secundario, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno? ¿Qué nivel de prevención sería? Habíamos dicho la promoción es el nivel primario. La promoción y la protección son el nivel primario. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son el nivel secundario. El nivel terciario sería la rehabilitación. Y el nivel cuaternario sería la limitación de los daños que puede provocar la atención. Entonces, ¿cómo sería si él tiene una demanda potencial que es superior a la demanda real? Lo puede resolver de distintas maneras. Puede cambiar el nivel de prevención. Puede decir, bueno, yo no puedo resolver la demanda potencial, puedo resolver la demanda real, pero pongo en marcha un sistema de atención de la demanda potencial. Primero conocerla, entonces hay que hacer trabajos en terreno, hay que salir del hospital. Y entonces ahí tendrá que determinar de qué manera, qué niveles de prevención va a ofrecer esa demanda potencial.
lógicamente que si esa demanda potencial se transforma en real, le va a producir un aluvión al hospital, por lo menos al principio. ¿Y le puede servir? Sí, le puede servir porque con eso justifica el pedido de recursos, que no sé si se lo van a dar. O sea que hay que medir muy bien el paso, que de lo que cada uno va a hacer en su lugar. ¿Va a producir una crisis? Puede ser, porque va a venir la gente y va a testar el hospital. Sí, puede producir una crisis. ¿Le puede interesar producir la crisis? Y depende. Si es una cosa importante, donde está recibiendo múltiples reclamos de la sociedad y él no tiene cómo resolverlo, y cada vez que hace un pedido no se lo proveen, y a lo mejor tiene que aceptar que la demanda potencial se transforma en demanda real. ¿Va a ser una crisis? Sí, claro, claro, va a ser una crisis. Bueno, tendrá que documentar la crisis y tendrá que con eso justificar que realmente había una demanda contenida, que había un rechazo en realidad de la demanda, que eso es, de algún punto de vista, es antiético, porque nadie la atiende. En algún lugar termina yéndole mal a esa demanda potencial que no se canaliza. Entonces, él la pudo haber incluso sido partícipe en taparla, en impedirla, en rechazarla, pero llega un momento en que advierte que hay que darle cauce. A veces la derivación es suficiente, pero a veces no, porque no existe la red, porque los otros hospitales están igual que el de él. Bueno, eso sería de la gestión de la demanda. Y una gestión clínica sería que sistematiza la atención porque los pacientes concurren por distintas patologías y distintas gravedades, ¿no? Entonces, tiene que orientar la atención ahora de los pacientes según el problema que traen, de acuerdo con la evidencia. Y por supuesto está de acuerdo con la gente que atiende, porque si él gestiona, gestiona la, la atención y no está de acuerdo con los servicios, hay ahí también un conflicto, ¿no? Yo estoy reduciendo esto. Ustedes van leyendo, pueden preguntar. ¿Qué se llama gestión de pacientes? Se llama esto, ¿no? Evaluar los riesgos de la atención y poner barreras de seguridad para reducir daños provocados por la asistencia. Bueno, otra cosa es gestionar los recursos humanos. ¿Eh? Tener que ver con la contratación del personal, cómo ese personal se distribuye, cómo se logra la retención del personal que es indispensable, que trabaja muy bien, ¿no? Entonces tiene que proveer canales de formación, tiene que valorar la experiencia del personal. Esta sería una gestión especial. Ustedes ven que hay varios contenidos puede tener la gestión, ¿no? Podríamos haber contado acá con la gestión de tecnología, gestión de insumos, o sea, múltiples, múltiples aspectos que se pueden gestionar. Esto tendría que ver la pregunta de qué se gestiona. ¿Se imaginan ustedes que se puede extender de muchas maneras? Hay una gestión que puede ser horizontal, porque el mismo que gerencia un servicio, gerencia otro y son servicios diferentes. Está haciendo una gestión horizontal. O puede tomar un servicio y gestionarlo a ese desde el manejo inicial de todos los bienes que concurren y todos los recursos que concurren hasta el producto final. Esa sería una gestión vertical.
Esto sucedería cuando a uno le asignan y dicen, bueno, por favor, gestiona el servicio de cirugía. Pero si uno gerencia un departamento, en realidad ahí probablemente esté gestionando servicios diferentes de un departamento. Servicios que a lo mejor tienen poco contacto, no es muy frecuente. Eso depende. Depende de la capacidad del gerente, ¿no? Y depende de la necesidad de la institución y depende de los recursos que tiene la institución. A veces tiene una sola persona para asignarle una tarea muy, muy amplia. Bueno, hay un decálogo de la gestión, no sé si vale la pena leerlo, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, como ustedes ven acá. Cualquiera encuentra el decálogo de la gestión. El decálogo de la gestión se define en cada institución. Cada institución podría decir, este es nuestro decálogo de la gestión. Este es un decálogo, un prototipo. Hay muchos prototipos. ¿Eh? No están puestos muy bien en orden. A lo mejor tendría que ser el número 6, que es definir claramente los objetivos. Debería ser el primero, ¿no? Cuidar a los trabajadores con un sentido humano. Todos los trabajadores tienen un lugar en la institución, todos. Si uno gestiona y tiene que prescindir de algo que no lo necesito, gestionó pobre gestión. Pobre gestión, pobres trabajadores. O sea, todos los trabajadores tienen lugar. El tema es encontrárselo. Esto ya lo hemos dicho una vez. Es poco digno decir prescindir de un personal. No, dígame, usted no debería haber prescindido de nadie. Que no se lleve bien es otro tema, pero tiene que encontrar salida. O sea, ya va a haber alguien con quien se lleve bien, ya va a haber un lugar donde no tenga el contacto directo que a lo mejor dificulta la relación y justamente las personas pueden triangular, o sea, una persona no se lleva bien con otra, pero esa otra se lleva bien con un tercero. Eso tampoco es ninguna excusa, no es ninguna excusa, no hay excusa, no hay excusa. Para prescindir de alguien no hay excusa. En todo caso, dar una recomendación y lograrle un trabajo en otro lugar, que a lo mejor no es la institución, pero en algún lugar tiene que haber, relacionado con esta institución. Tiene que haber lugar para la gente, ¿no? Eh, bueno, voy a pasar esto, porque el decálogo de la gestión es una cosa demasiado elemental, fácil de leer por cualquiera de ustedes, es obvio, ¿no? Vamos a ir a cuadros de gestión, o sea, cuadros que ayuden a gestionar, ¿no? Yo puedo hacerlo por este cuadro. Combina, por un lado, la teoría de sistemas, hay entradas, hay procesos y hay salidas. Las entradas serían los objetos sobre los cuales yo trabajo, ¿eh? Problemas sobre los cuales yo trabajo. Los procesos serían los elementos y las relaciones que hay para atender esos problemas. Y las salidas serían los resultados. Ahora, esto se refiere a los problemas que yo atiendo en la institución, el método que uso y las operaciones. Ese sería un cuadro muy elemental de gestión. Otro cuadro muy útil, tal vez más concreto, sería dividir el campo de la salud, que es ambiente, biología, estilos de vida y sistemas de atención. Esto sería el campo de la salud.
respecto a los niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, supongamos que yo diga, tengo fractura de cadera. ¿Qué voy a hacer en el ambiente con la fractura de cadera? Cuestiones, digamos, que reduzcan el riesgo ambiental para que se produzca la fractura de cadera. ¿Cómo voy a reconocer en la biología aquellos que están más expuestos a la fractura de cadera? Y ahí aparecen eh, la biología por la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Los estilos de vida, la gente que corre riesgos en su estilo de vida, ¿no? Camina con las manos adentro de los bolsillos. Entonces, en un momento la exposición es muy grave. Baja las escaleras con las manos en los bolsillos. Entonces, bueno, no hay pasamanos, eso es un problema del ambiente. Hay osteoporosis, es un problema de la biología. Pero camina con las manos en los bolsillos, es un estilo de vida. Y después el sistema de atención. La prevención primaria, ¿se está haciendo en el sistema de atención o no se hace? Todo esto que sabemos, ¿lo llevamos a cabo en el sistema de atención o no lo llevamos a cabo? Y después viene la prevención secundaria. ¿Qué hacemos en el ambiente para el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno? ¿Cuál es el ambiente familiar? ¿Cuál es el ambiente social? ¿Cuál es el ambiente del vecindario? ¿Qué van a hacer cuando una persona se caiga y no se puede mover? ¿A quién llaman? ¿Cómo reconocen que necesita atención y no es solamente un dolor? ¿No? Entonces, si lo reconocen, en la duda tienen que llamar y que vengan a ver a esa persona, ¿no? Y así cada una de las cosas ustedes tienen que ir reconociendo aspectos que tienen que ver con la prevención secundaria, ¿no? Que son concurrentes. Una vez que ya se produjo la fractura de cadera, que cuestiones de la biología pueden agravarla, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener un trastorno previo de la coagulación. El hecho de ser un anémico previo y ahora va a sangrar. Necesariamente algo va a sangrar, ¿no? En los estilos de vida, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Hay gente que no se atiende de cualquier cosa que tenga hasta que tiene que dejar prácticamente sus actividades habituales o su trabajo. Hay una dejadez impuesta por el sistema social, porque no le dejan faltar, porque no le dejan atenderse, etcétera, ¿no? De cualquier otra patología. No sería el caso de la fractura de cadera porque ya inmoviliza al paciente. Pero hay gente que se aguanta muchísimas condiciones de salud anómalas que ya están en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que no lo hacen, porque bueno, en las condiciones sociales no se lo permiten. Y el sistema de atención, ¿cómo funciona? ¿En qué momento le hicieron el trasplante, el implante de cadera? Si tardaron algo que agravó la situación del paciente. Y la prevención terciaria sería la rehabilitación. ¿Cómo se hace? No, para que circule. Si lo llevan en silla de rueda, bueno, puede estar facilitado. Al principio cambiará y todo, pero en algún momento puede necesitar que en el traslado externo de la casa, durante un tiempo necesite una silla de rueda, bueno, ¿cómo se hace? O va con bastones, entonces tiene que hacer, ahí estaría todo con la cuestión ambiental para facilitar el traslado. Y la prevención cuaternaria, que sería evitar esto en el sistema de atención, evitar el implante tardío, o el alta precoz, o, o la duración prolongada de la internación. Bueno, todo eso les permite a ustedes gestionar, porque tienen un conocimiento, o le encargan al servicio que elabore este cuadro
con los elementos que usted le van a permitir gestionar, saber que hay que gestionar o delegar en los servicios, ¿no? Si hubiera servicios externos del hospital, domiciliarios, mejor. Si no los hay que pensarlos en el área programática. Entonces ahí la prevención primaria asume una capacidad de desarrollo muy grande, porque tienen servicios extrahospitalarios que van a poder hacer prevención primaria en los lugares de trabajo, en los lugares de consumo, o en los lugares domiciliarios de la gente, donde la gente vive. Otro esquema, otro esquema sería el que propone Porter en su libro Ventajas competitivas. Este esquema habla de la logística, de los factores de producción. Y los factores de producción, ustedes saben que son 4: personal, tecnología, presupuesto y capital. Sobre cada uno de esos factores de producción, uno establece una logística, dice Porter. ¿Qué es la logística? ¿Alguno tiene idea de lo que es la logística? Mira, esta es la definición mejor que encontré de la logística. La logística sería esta operación. A ver quién la puede leer. Luis, por favor, me la lees. Gestión logística como operación de movilizar y enviar bienes en una cadena de suministro con eficiencia en distribución temporal, espacial, calidad y precios, de acuerdo a lo convenido entre partes. Dicho con tus palabras, ¿qué te parece que sería la logística? Sería esa parte de organizar todo la cadena para que algo se haga efectivo. Todos los pasos, el paso a paso, estar detrás del paso a paso para que todo funcione correctamente. Bien, perfectamente. Bien, o sea, es aportar, asegurar que se aporten todos los elementos en ese paso a paso de todos los elementos para que se hagan correctamente las cosas. De acuerdo, acá dice a lo convenido entre las partes. O sea, se supone que uno está dentro de una institución y cada parte tiene una función y cada parte sabe qué es lo que le corresponde y cada parte espera del otro, entonces le van a ir a reclamar: che, falló la logística, no me llegó, ¿eh? No me llegó, porque acá dice envío, a movilizar y enviar, ¿eh? En una cadena de suministro, con eficiencia, o sea, con el menor gasto en relación al éxito de la movida, en tiempo y espacio, con calidad y con precios, de acuerdo a lo convenido entre partes. Los precios en este caso son de acuerdo a los convenidos entre el comprador y el vendedor. Pero si es un suministro en consultorio, bueno, entonces de acuerdo a lo convenido con el jefe de consultorios y los médicos de consultorios. Que si son, que si son sillas, que si son, eh, bueno, lo que sea. Entonces quiere decir que es el aporte de los elementos que sirven para funcionar, dicho con las palabras de Luis. De todo lo que significa para, de todo lo que se necesita para funcionar. Y hemos reducido esta frase más larga a todo lo que se necesita es el aporte y todo lo que se necesita para funcionar. Él lo redujo muy bien. Bien, volvemos atrás. Porta.
Porter es un clásico, Porter, en gestión. Entonces, Porter propone que a cada factor de producción, que es un factor de producción de una unidad de producción, que puede ser un consultorio, puede ser un centro de salud, que puede ser un hospital, es una unidad de producción. Tiene factores de producción. Esos factores son 4: personal, tecnología, presupuesto y capital. Uno gestiona estas 4 cosas y en el caso de ser gestor, de gestión, el gerente, se ocupa entonces de la logística, que estén los elementos necesarios para que todo esto funcione. Y entonces ve cómo entran, cómo interactúan, proceso, y cómo salen. Entonces, entra personal. ¿Cómo entra? Ah, entra formado, es un personal reconocido, sí, no está tan formado. Entonces, en el proceso va a haber que incluir capacitación. ¿Y cómo sale? Ah, sale con una capacitación asimilada y su rendimiento es mucho mejor. Le hemos provisto horas de capacitación. Y, y cuando entró, nos interesaba que se quedara, claro, hicimos un esfuerzo especial para retenerlo. ¿Y cómo sabemos que lo retuvieron? No, tenemos una estadística muy buena nosotros de personal que está años en el servicio. La rotación es baja, porque no gira mucho el personal. Se viene y se queda, está contenta con el servicio. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen indicadores de personal, de formación, de retención, ¿no? De capacitación en servicio, de concurrencia, de ausentismo, que son valorables. Y después tienen factores de producción, uno de ellos, la tecnología. Muchas veces hemos visto que entra y no sale nada porque el equipo no tiene quien lo maneje. O tiene quien lo maneja en muy pocas horas por día. O tiene enemigos que lo descomponen. Porque enfrente está el servicio igual al del hospital y no interesa que el del hospital funcione. Yo lo he visto varias veces, eso no es un cuento chino. Con el presupuesto también. Entrada, presupuesto, el diseño del presupuesto, ¿no es cierto? La elaboración presupuestaria. Después, la aprobación. Después, la ejecución. Y después, el resultado del uso del presupuesto. ¿Los servicios funcionan o no funcionan? ¿Hay reclamos o no hay reclamos? ¿Cuáles son las salidas? En las entradas, uno las puede dividir. Yo le voy a poner acá las entradas. El objeto sobre el cual van a trabajar en la gestión, la estructura, y acá uno tiene que tener una estructura donde el objeto es atendido, es resuelto, es reparado, si es un... En el caso de que esté en tecnología, la estructura es el lugar de reparación, el lugar donde habita el equipo, el lugar donde el equipo está protegido o el lugar donde el lugar está protegido del funcionamiento del equipo con capas plomadas, por ejemplo, en el caso de los aparatos radiantes. La estructura. Las entradas siempre tienen 4 elementos: el objeto, la estructura, los insumos, o sea, los elementos que se consumen en el uso, los insumos. Y finalmente las normas. Así que esto ayuda, para la gestión. Toman un factor de producción,
personal, tecnología, presupuesto y capital, y a cada uno de ellos le ven el objeto, la estructura, los insumos y las normas. Acá en los procesos van a haber elementos o componentes. La trayectoria que recorren esos elementos, el camino, el desplazamiento y las relaciones entre esos elementos. Y en las salidas van a ver que el objeto se transformó en un producto. Y van a ver que la estructura, si estaba sana, sigue la misma para el año que viene. Pero si estaba caduca, bueno, habrá que pintarla. No, no hay agua. Y bueno, habrá que destapar los caños. No, se rajó una pared. Y bueno, habrá que poner una llave. Y si estuviéramos en el renglón de tecnología, tendríamos que decir, el equipo está en funciones. No, el equipo se le agotó la pastilla. Entonces esto estaría en insumos. Pero los insumos no quedan como insumos si se gastan en el proceso. ¿Cómo quedan? Como desechos, quiere decir para tirarlos, o como residuos, quiere decir para reusarlos, volverlos a usar. Así que el objeto se transformó en producto. La estructura sigue como estructura, pero no sabemos si está necesitada de algunas reparaciones. Los insumos se transformaron en desechos y en residuos. Y las normas siguen como normas, pero pueden ser otras, pueden ser cambiadas, modificadas, porque el proceso sirvió para no solamente transformar el objeto en un producto, sino y advertir los defectos de la estructura y revisados, corregirlos, y recoger los desechos y residuos y a los desechos liquidarlos y a los residuos reusarlos, sino también para transformar el plan, o sea, la norma, la resolución, el proyecto, el protocolo. Eso también quedó igual o modificado. Generalmente se modifica porque uno aprendió algo en el proceso. Todo esto habría que repetirlo. Todo esto habría... Acaba de entrar el perro. Voy a sacarlo. Un momentito. ¿Qué dice, señorita? Entrando por aquí. No es para usted la clase. Me preguntó si podía aprender algo. Y yo le dije que no. Que lo que podía hacer era enseñarnos. Así que se fue muy contenta la perra. En cualquier momento la tenemos acá, con su saber. Bueno, tenemos entonces que en cada lugar nosotros deberíamos repetir esto. Es muy útil este cuadro. Es muy útil. Para mí, me parece. Organiza muy bien la tarea. Es muy, además, sintético, que eso es lo que tiene de rico también, porque cuando es un cuadro muy arbóreo, lleno de hojas, es un lío entender los cuadros, está lleno de detalles, se enloquece un poco. Esto es sencillo, personal, tecnología, presupuesto, capital, cruzados con entradas, procesos, salidas. Mientras tanto, uno le dio un trabajito a los servicios y les dijo, gestioname por favor, perdón, para la gestión de las patologías que vos atendés, por favor, sigamos la regla 80-20. ¿De quién era la regla 80-20? O 20-80. ¿Cómo se llamaba el autor? Digo porque Pareto. Pareto, es importante que ustedes se acuerden a veces de algunos autores porque son muy clásicos y a partir de ahí se les organiza la búsqueda bibliográfica. A veces uno se olvida, no tiene ni idea de cómo buscar las cosas. Entonces a veces lo agarra por el nombre, a veces lo agarra por la organización del conocimiento, le dice algún dato y busca
3, 4 datos, los pone todos juntos y reza de que por favor Internet nos dé la respuesta, porque no sabemos cómo buscarlo y cómo encontrarlo. Si nos hubiéramos acordado de Pareto, salía solo, con un solo nombre salía todo, pero nos olvidamos de Pareto, entonces tenemos que buscar, ponemos eficiencia, ponemos, no estamos, ¿cómo no encuentro esto? Bueno, entonces, mientras ustedes se meten en esto, porque son los gerentes, le dicen a los servicios, mira, para gestionar con una regla 80-20, que es con el 20% del esfuerzo, el 80% de la demanda, decime cuáles son las demandas más. Y tenemos fractura de cadera, aparecieron las 6, 10 patologías habituales. Listo, ya tenemos esas 10. No busquemos más, son las primeras y son las primeras. Listo, sobre esas, vos tenés personal acá, médicos, enfermeras, asistente social. Piense en este cuadrito. Para cada una de esas patologías, ubiquen qué hay que hacer en prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿Para qué? Para gestionar. Porque si nosotros no tenemos este diagnóstico, no podemos hacer nada. O sea, los servicios te van a dar el diagnóstico de qué les pasa cuando atienden a la población y al ambiente. Supongamos que esto también fuera para el entorno, ¿eh? Entonces, le van a decir, bueno, nosotros tenemos este tema. Y bueno, el gestor va a tomar ese tema con sus aperturas que van a estar acá y van a decir, las traigo para acá, venga para acá. Acá me hace falta para esto, me hace falta personal. Pero para esto, pero para esto otro, me hace falta tecnología. Y para esto otro se van a identificar distintas necesidades. Ah, no, para el sistema de atención nos falta personal, necesito presupuesto. Tenemos que nombrar gente ahí, che. ¿Se dan cuenta? Entonces les queda clasificado. Esto sirve para entender qué cosa hay que hacer en los problemas detectados por los servicios. Los servicios, en el 80-20 de Pareto, van a encontrar que la mayoría de las cosas se más o menos tienen una regularidad. En el hospital tal, todo cae en algún lugar de deficiencia más importante que el servicio advierte. Cada servicio además tiene su ideología, tiene su visión de la medicina y de la salud. Entonces, con esa ideología, a veces está más inclinado a la prevención primaria, o si no, a la prevención terciaria, o si no, a la prevención secundaria. ¿Está bien? Hay muchísimos servicios que funcionan en el nivel de prevención secundaria y no tienden ni les interesa la prevención primaria y la prevención terciaria. Pero si van a los centros de salud, capaz que ahí sí van a encontrar mucho interés en la prevención primaria y en la prevención terciaria, porque va la gente con la necesidad de rehabilitación en el barrio y tienen que ocuparse de ese tema, ¿se entiende? Entonces ustedes van a ver cómo si sistematizan esto, ¿eh? Entre, le van a dar a todos los servicios y a lo mejor no. Ustedes si tienen 20 servicios solo van a dar a 4, porque son los 4 que tienen más problemas para ustedes o más magnitud de problemas, más frecuencia, ¿eh? de problemas en el hospital. Van a ir a lo mejor gradualmente, van a ir gradualmente. Ni hacer todo, ni hacer nada, el camino del medio, hacer algo que sirva. ¿Y para qué sirva? Regla de Pareto. ¿Cuáles son? Los 20 problemas que no resuelven el 80% de las situaciones conflictivas con los pacientes o entre personas. Bueno, esto ya es más abierto, más complejo, este cuadrito, no se lo voy a dar, lo estoy construyendo. Pero no es tan práctico. Esto es muy práctico. Esto forma parte del cuadro que sigue, que tenemos para hacer.
Esto es muy práctico. Esto es muy práctico, esto es muy práctico, esto es muy práctico, sumamente práctico. El autor de este cuadro es, no voy a acordar. Bueno, cuando me acuerdo le voy a poner abajo el más acá, para no acordarme la próxima, para no olvidarme la próxima vez, le voy a poner el nombrecito. Bueno, el autor de esto es Porter, y el autor de esto es otro. Pero las dos cosas son muy interesantes para la historia. Bueno, técnicas de reflexión. Vamos a hacerlo esto después de un intervalo. ¿Qué les parece? Son las 17:40. Podemos tomarnos hasta las 18:05 con la seguridad de que a las 18 comenzamos. Nos vamos acercando a 18:05. Si estamos todos, empezamos ahí. Son, bueno, ¿por qué técnicas de reflexión? Porque dijimos lo siguiente. ¿Qué hace un gerente? Un gerente reflexiona, actúa, evalúa y corrige. Entonces, reflexiona. ¿Cómo reflexiona? Entonces, técnicas de reflexión, para reflexión. ¿Listo? Las vemos enseguida. ¿Les quedó alguna pregunta de lo que vimos? ¿Algún comentario? ¿No? Busquen una explicación de por qué tuvimos tanto silencio y cómo salimos la próxima vez al paso sin ese silencio, con algo. El silencio es muy importante, incluso en los grupos, cuando se plantea algo, es muy importante dar un lugar al silencio para que cada uno entre en reflexión y no salgamos al toro como si estuviéramos apurados y por ahí pisamos el palito. Y a veces nos hacen preguntas y nos exigen contestar enseguida y no sabemos si es para que pisemos el palito. Entonces nosotros podemos tener un momentito de silencio. Y a mí me ha llamado la atención algunas personas que entran en silencio y después contestan muy bien. Y me ha llamado la atención y me ha parecido que los grupos no tienen que interrumpirse unos a otros, estar apurados. Si alguien está reflexionando, déjenlo pensar. Y si de pronto el grupo entero está reflexionando y se puso en silencio, es muy bueno. Va a salir algo muy bueno, bien. Porque estamos respetando el proceso que necesita pensar. Y no estamos hablando pensamientos. Lo primero que se nos ocurre lo hablamos. No, no hablamos pensamientos, pensamos. Y después hablamos. Cambió. Lógicamente que uno ahora si lee un nuevo, si escucha un nuevo chef, le agrega algo distintivo de él y uno le puede interesar o no, pero la tortilla tiene una estructura que no cambió. Y esto tiene una estructura del hacer y del pensar muy básico. Recorrer objetos, sus relaciones, para que suceda lo que dijo Luis, que esté todo listo para que se haga. Eso sería una gestión logística, pero después hay una gestión de proceso. Yo quiero ver con todo lo que yo aporté, quiero ver cómo funciona. Y hay una gestión de resultados. Quiero ver qué se obtuvo. Quiere decir que los gestores tienen en la cabeza a veces mucho la gestión logística, pero no les interesa un camino, qué es lo que se hace con eso, dónde termina y si la gente termina atendida o no y de qué manera. En ese sentido, el administrador que no sea profesional de la salud puede hacer una buena logística, pero no va a entender nada si eso se está utilizando bien o si el resultado es el adecuado, el logrado, el buscado, el deseable. Así que hay una gestión por proceso, una gestión por... En realidad la gestión logística sería una gestión parecida a una gestión de entradas. Uno gestiona las entradas, que estén las cosas listas, ¿no? Las cosas y las personas listas. Pero hay una gestión de proceso y una gestión de resultados. Leyendo este cuadrito se ve claramente. ¿Eh? Una gestión de personal, una gestión de tecnología, una gestión de presupuesto y una gestión de capital. En realidad, presupuesto y capital están superpuestos. Presupuesto, capital, según que sea algo privado,
Y acá debería decir administración. Son los 4 factores de la producción. Yo me equivoqué, me distraje. Bien. ¿Qué sería la gestión de la administración? Y sería que yo tengo que gestionar que los aspectos de la administración que corresponden a esta receta, que son que esté la gente que administra los servicios, que esté la gente que trabaja en los servicios y que es la gente que evalúa lo que se hace, y que si alguna evaluación, aunque sea anual, bueno, yo estoy supervisando de que haya una memoria de cada servicio, una memoria es un informe de lo que pasó en el año, lo que estaba previsto, lo que no se hizo y por qué no se hizo, y que haya una evaluación a lo mejor externa, si está convenido que haya una evaluación. Bueno, todo eso corresponde a la gestión. Que esas cosas se realizan, corresponde a la gestión. Bueno, técnicas de reflexión. Bueno, técnicas de reflexión serían aquellas cosas que yo puedo hacer en el grupo, estoy en el hospital, y que es más o menos afín a la cultura, ¿no? Porque puede ser que la gente no tenga la cultura de hacer estas cosas, y ustedes tienen que imaginarse como Merlo, el entrenador, paso a paso, por dónde empiezan. Que sea una cosa que cautive a los compañeros y compañeras que digan, ah, qué bueno, nos viene bien. Porque si ustedes salen con una técnica totalmente adecuada en otro ambiente, pero no para ese, no van a pegar. Acá hay cosas muy buenas en estas técnicas de reflexión, pero algunas no son aplicables fácilmente, ¿no? Le voy a decir una fácil para aplicar. Tormenta de ideas. Entonces, se junta gente que tiene creatividad o que quiere usar su creatividad y se le dice, mira, acá vamos a hacer cosas no punibles, se puede decir cualquier cosa, no va a haber ninguna penalidad, no se va a observar nada, no se va a enjuiciar nada de lo que se diga. Tienen que ser espontáneas, todo lo que hagamos va a ser este, confidencial, porque ahí salta cualquier cosa, ¿no? Y lo único que tenemos que tener es que antes de reunirnos vamos a distribuir información como para que tengamos una información básica con los antecedentes del problema. Y luego cuando nos juntamos, lo que se nos ocurra, se dice. Se pone esa regla. Este, y bueno, ¿qué se espera de eso? Y que esa creatividad, ¿no es cierto?, que tiene ondas cerebrales específicas. Ustedes saben que las ondas gamma, alfa, beta, teta, se ha identificado cuáles de ellas son las ondas de la creatividad. Se ha identificado. Generalmente coinciden con el despertar y el ensoñamiento, cuando uno se va ensoñando. Ahí es el momento de máxima creatividad. Y entonces eso, ¿qué logra? Multiplicar respuestas, porque como cada uno está convocado a escribir, si son demasiado superpuestas, bueno, vayan escribiéndolas porque no podemos hablar todos al mismo tiempo. Después las lee, pero las va escribiendo. ¿Eh? Entonces hay una tormenta de ideas. ¿Y qué se hace con eso? Queda un pool donde después se vuelve para ver cuál es inaplicable, cuál es examinable a largo plazo, cuál se tiene que combinar con otra, y salen cosas increíbles a veces de esas tormentas de ideas. Otra sencilla es la lectura bibliográfica. Bueno, en el servicio nos reunimos para leer una vez por semana, una hora, una lectura con alguien que está formado, que nos va a subrayar, nos va a decir qué páginas son interesantes y vamos a comentar esa lectura bibliográfica dirigida porque está coordinada, preferentemente entonces, porque ha seleccionado, acá estamos escrito, seleccionado el material que nos puede ser útil y plantea preguntas el mismo, ese coordinador, y a veces
efectúa las conclusiones. Ya leyó, ya nos coordinó, etcétera. Entonces está en condiciones, después de leer los aportes de cada uno, en la lectura dirigida, donde cada uno va comentando, uy, a propósito de esto que acabamos de leer, eso se me ocurre que podríamos hacer acá, o me evoca tal cosa que me contaron. Bueno, todo eso es una lectura bibliográfica dirigida. Podríamos usar un día acá, hacer una lectura bibliográfica dirigida. ¿Eh? Yo he ido a una lectura bibliográfica dirigida con una filósofa que anda circulando por ahí, muy buena, muy buena, muy buena, si me acuerdo, y he ido a otra con un filósofo, y eran lecturas diferentes. La filósofa había recortado, había puesto en su papel, había puesto frases o pensamientos, o incluso recortes un poco más largos que pensamientos de un texto, y así había mezclado varios autores, ¿no? Como por ejemplo, una pregunta para filosofar era sobre eh, la muerte, ¿no? Entonces, Krishnamurti, ¿qué piensa de la muerte? Y así tenía, y ella convocaba que cada uno diera su idea en una página que entregaba al entrar, ¿no es cierto? Y en un departamento de ella, y nos reuníamos como 20 personas. Este, había un intermedio con un cafecito y unas masitas, y se convocaba ahí a leer esas frases y a comentarlas. Era muy buena comentarista de esos pensamientos, y era muy buena articuladora de distintos autores. Kramer, Roxana Kramer, muy recomendable, literatura cotidiana, elemental, no es una filósofa, no es Heidegger, no es Foucault, pero es una persona que tiene mucha capacidad para vincular temas y es muy sensata para leer autores y seleccionarlos para el caso que se comente. Y después estuve con otro filósofo que también fui a charlas con él, donde ponía libros arriba de una mesa, 5 o 6 libros, y decía, bueno, vamos a ver este tema. Y entonces se lo daba a uno para que leyera páginas seleccionadas, lo leía, y ya, ¿qué piensan de eso que acabamos de ver? Y él ya había leído los 5 libros, tenía una ventaja. Entonces los combinaba. Bueno, vamos a leer a propósito de eso, vamos a leer este autor. Era útil. Y en una tardecita recorríamos sobre un tema 5 o 6 autores. Técnicas de lectura dirigida. A mí me pareció muy útil. Si ustedes hicieran eso en el hospital, tendrían que leer sobre, qué sé yo, tratamiento de desechos. Leen 3 textos, los llevan ahí. La gente se asusta porque estamos tan a poco acostumbrados a leer que cuando ven 3 libros juntos, creen que se van a marear o los va a matar la experiencia. Es mortal, esta experiencia de leer es mortal. Hace muchísimo que no leemos nada, ¿no? Miramos televisión. Bueno, resulta que ahí ponen los 3 libros, en el hospital puede comprar 3 libros, ¿no? O ustedes ponen una bolsa, hacen una bolsa común se compran 3 libros, tratamiento de desechos, y leen este tratamiento, bueno, y lo comentan ahí. Uno primero lee, alguno de ellos, un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero a lo mejor en el hospital lee, y entonces él selecciona las páginas, y es muy rico. En un ratito resolvieron un tema. Y así podrían imaginarse los temas que pueden tener como problemas en el hospital, y sobre eso se hace una lectura bibliográfica dirigida y se colocan a nivel del país más desarrollado, porque van a leer literatura actualizada, comentada por un ingeniero, por ejemplo. Bueno, algo complejo es este tema, pero muy útil, ¿eh? Muy útil. Ahora se los encuentro acá. Juicio grupal ponderado. Mira, esto está en internet. El señor es antropólogo, es también médico, se llama Joseph Balades. Muy útil, muy, pero extraordinariamente útil. Ahora voy a contar la experiencia de por qué digo que es extraordinariamente útil. Él estudió todas estas técnicas y se definió por mezclar varias técnicas
por ejemplo, la de grupo focal o la de discusión en pequeño grupo, las combinó y le agregó, primero al combinarlas, les estableció pasos. Por ejemplo, se pregunta, ¿qué problema tenemos hoy o qué nos parece a nosotros el convenio de diálisis? Suponemos, ¿no? Un tema conflictivo. Se paga mucha plata, aprietan mucho los prestadores, aprietan mucho los pacientes, aprietan mucho los familiares. Tenés los medios atrás que van a estallar apenas toques ese tema, si vos te llegás a poner medio revisor, ¿no? Revisor, va a mirar críticamente ese tema. Entonces es un tema complejo. Entonces, sí, hoy vamos a ver diálisis. ¿Qué piensa? Entonces la pregunta tiene que ser como en la entrevista, muy abierta, sin ninguna inducción. ¿Qué piensan de la entrevista? Y entonces ahí aparecen las opiniones. Entonces la van anotando en un ratafolio. La opinión tiene que ser un renglón, 2 renglones. Entonces son 10 personas, tiene que ser un número reducido, no más de 10. Entonces van anotando en un rotafolio cada tema. Entonces ahí la gente dice, no, está muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Firmamos el convenio y se acabaron los problemas. El otro dice, no, justamente, al firmar el convenio demostramos que no tenemos capacidad de negociación. El otro dice, mira, lo que perdemos en la plata con diálisis, en realidad es tanto. Yo hice el cálculo, es una barbaridad. Están cobrándonos más que si compramos en la diálisis en la esquina de casa. Entonces, van a aparecer distintas opiniones. Se colocan ahí. Entonces, él inventó cuando se colocan en el rotafolio, pero se sabe de quién vienen y se anotan en una tarjetita las opiniones que se devuelven al autor de la opinión. Él inventó pasos anónimos. Entonces les dice, bueno, tenemos las opiniones del 1 al 10. Quiero saber, son 10 personas, quiero saber cómo priorizan ustedes las opiniones que se han puesto acá. Entonces, en la tarjetita le llega de vuelta la opinión. Y entonces la opinión viene con un numerito, 10, dice, quiere decir la opinión 10. El otro puso la opinión 2. Entonces él se levanta, el coordinador, y al lado de cada opinión le coloca un palote. Va a haber una opinión que va a concentrar más palotes que otras. ¿Se entiende? Entonces, la segunda rueda es, habiendo visto que una opinión concentró 5 palotes, pero los otros 5 palotes se fueron otras opiniones. Si ustedes ahora saben que hay 5 opiniones que han relevado como más importante la opinión número 10, si ustedes revisarían esa opinión, ¿qué dicen? Entonces empiezan a hablar los que están ahí. No, mira, me parece que la opinión 10, y ya saben que la opinión 10 la dio Juan de Otac. La opinión 10, que es la que se llevó los 5 votos, pero nadie sabe quién lo votó, porque fue una votación anónima, que la opinión 10 en realidad falla porque no consideró bien que la opinión 2 es prácticamente la misma, pero le agrega algo fundamental. Entonces se producen fusiones y discusiones entre ideas. ¿Se entiende? Y de ahí se llega a otro paso anónimo, y así van combinando discusiones y listados con votaciones anónimas. Entonces, al votar anónimamente, nadie se entera de que yo dije 1 y después terminé votando 10 y no tengo la vergüenza de cambiar. ¿Se entiende? Elimina la vergüenza de cambiar. Por otra parte, como la institución está mirando lo que sucede en la reunión, no tenés por qué mandar al frente a los que piensan que la diálisis es un problema para el hospital. ¿Se entiende? Entonces, termina la reunión con una conclusión inesperada muchas veces, inesperada. Y eso lo viví. Y lo pudimos hacer porque justamente la institución aceptó este juicio grupal ponderado sin saber muy bien qué iba a pasar y sin entender un pepino. Y cuando nosotros le dijimos vamos a hacer esto y se lo dimos por escrito, hicieron como que lo leyeron y no entendieron a dónde iba a llevar y se llevaron la gran sorpresa, porque los técnicos que se reunieron armamos como 5 o 6 grupos de 10 personas cada uno, todos para ver el mismo convenio. Y
fue tremenda la conclusión. Unos habían visto este problema, otros habían visto que todos problemas gravísimos y ninguno a favor. La institución quería suicidarse, porque estaba esperando publicar los resultados alegremente de la alegría que había entre los empleados acerca de cómo la conducción había ordenado este problema, que era un problema gravísimo. Y el personal le dio una patada en el tuje. Cuestión que no se publicó, provocó un gran enojo, pero sirvió porque toda la institución se enteró de que era público y notorio que ese convenio era una porquería. Y no lo pudieron concretar y no lo pudieron sostener. ¿Se entiende? O sea, fue muy útil, muy útil. Ahora, es complejo, porque ¿qué institución te acepta que haya instancias anónimas de los amigos que la institución cree que son amigos y que les van a votar en contra, a lo mejor? ¿Se entiende? Ahora, vos lo podés hacer sin levantar la perdiz, porque esto es lícito, totalmente lícito, y además es muy democrático, además es transparente, es fantástico, pero ¿cuándo se da la oportunidad de hacerlo? ¿Eh? Entonces, lo podrías hacer con tantos problemas institucionales, con tantos. Bueno, esto está en Internet, paso por paso. Joseph Balades termina haciendo un cálculo numérico. Este antropólogo médico termina haciendo un cálculo matemático, con lo cual te termina diciendo el 77% en la primera votación, en la segunda. No es tan fácil como decir, porque es más combinado. No es tan fácil como decir, porque sería muy fácil, el tanto por ciento en tal votación. No es así. Es más combinado, es más complejo. Hay que meterse en este. Si a ustedes les interesa eso, es porque les interesó que en algún momento haya trabajo con un coordinador que anota en un rotafolio las opiniones y se vote anónimamente acerca de lo que va transcurriendo en la reunión. Si eso es el problema, Joseph Balades. Este es el juicio. ¿Está bien? Bueno, preguntas. La institución tenía previsto publicar, se imagina que eran 10 grupos con 10 personas, era fantástico, la institución estaba encantada, qué maravilla lo que hacemos, qué democrático, qué transparente. No publicaron, lo arrumbaron en un rincón. Bueno, psicópatas, eran psicópatas. Le cambias el juego, lo llevas al terreno que no esperan, te cambian las reglas y te impiden avanzar. Es psicopatía institucional sistemática. Bueno, podríamos hacer una mesa redonda. La mesa redonda estuvo pensada como para que se discutiera y se llegara a una conclusión para los asistentes, que vieran las divergencias. Entonces, el coordinador en el original, en la mesa original, tenía la función de llamar a cada uno de los asistentes que tenían que pensar distinto acerca del tema. Supongamos embarazo adolescente. Entonces tiene que pensar distinto. Entre el que dice, bueno, es un problema propio de la cultura, y el otro que dice, no, pero mire, imagínense los problemas que trae. No, ¿qué importa que sea un problema de la cultura? La cultura también se modela, la cultura también se discute, la cultura también se puede canalizar, reorientar, estimular algunas cosas, eh, deprimir otras. Bueno, o sea que hay opiniones diferentes. Entonces vos llamás a los diferentes. Siempre estas cosas que hay que hacerlas partiendo de la heterogeneidad del pensamiento para llegar a la homogeneidad de la acción. Gran secreto. Partir de la heterogeneidad del pensamiento para llegar a la homogeneidad de la acción. Gran secreto de la administración. Fundamental. Si vos no llegás a la homogeneidad de la operación, no podés hacer nada, porque te has encontrado con los que quieren pararlo. Y si no partís de la heterogeneidad del pensamiento, vas a ir con la idea única. La idea de los amigos, la idea tuya. No, no vas a ver el panorama, no vas a ver la cancha entera. Tenés que jugar con toda la cancha. Te van a meter el gol,
desde el ángulo menos pensado. Y vos vas a dejar de jugar por el lateral derecho. El lateral derecho es fundamental porque te van a tapar el izquierdo y no tenés más partido. Que vos tenés que ver la cancha entera. Para ver la cancha entera, marcar los extremos, tenés que jugar con toda la heterogeneidad posible. Que este te diga, Río jugó acá, y el otro te diga, no, estamos completamente seguros, acá no pasa nada. Los necesitas a los dos. Que cada uno diga lo que tiene que decir. Necesitas a los dos. Y que te explique cada uno por qué es un riesgo tan alto y otro que te diga que no hay ningún riesgo. Tonto sería partir del pensamiento único. Es re tonto, re tonto. Vas a recibir un aplauso de un amigo, pero te van a estar juntos. Entonces, invitas a los heterogéneos. Si hay alguno más gritón, si hay alguno, no importa eso. Se establecen reglas de conversación. La regla de conversación es que nadie puede interrumpir. La regla de intervención es que cada uno tiene tantos minutos para hablar. La regla es que está obligado a exponer su pensamiento en lo que se le pregunte. La regla es que tiene que reconocer y tiene que escuchar lo que el otro le diga. Y tiene que demostrar que escuchó. No, vos estás discutiendo, pero no escuchaste. A ver, repetí lo que te dijeron. Y tiene que repetirlo como para que el otro diga, sí, es lo que dije. Cuando el otro le diga, no, no es lo que dije, quiere decir que vos estás repitiendo sin escuchar. Tiene que haber reglas de discusión. Pero tiene que partirse de la heterogeneidad y llegar a la homogeneidad. ¿Qué quiere decir llegar a la homogeneidad? Y bueno, si de 10 acuerdan 5, y no tenés por qué obligar a los demás que sean lugartenientes de este programa, ¿no? Y quedarán afuera, de ese programa quedarán, qué sé yo, si algún día vienen y quieren colaborar, está abierta la puerta. Ahora vamos a hacer los 5 que están de acuerdo, porque es la única forma de llevarlo a cabo. Con 5 que están comprometidos con la tarea que se acordó. ¿Está bien? Y después cuando hagas reuniones, no invitas a los que no están de acuerdo. A partir de ahí, que ya hay homogeneidad y está el programa en marcha, invitas a los que están de acuerdo con el programa y están trabajando en el programa. ¿Está bien? Entonces eso sería la mesa redonda. Se ha desvirtuado totalmente, porque el coordinador ahora invita a gente amiga para que vaya y diga, no, adelante usted, qué rico su café, qué linda la reunión, me encantó que hubiera la cristalería que pusieron en la mesa, es un signo de muy buena atención, eh, muy confortable el ambiente, muy lindo estar con ustedes compartiendo la mesa, no, no es para, no, adelante usted, no, no, es que entran, tampoco cara de perro, uno piensa que el embarazo adolescente pasa esto y el otro piensa que el embarazo, no se sientan ahí, cada uno pone su posición y el coordinador le da el tiempo lo equivalente y luego hay discusión con el auditorio y la gente tiene un espectro de las cosas que se están discutiendo, desde el más hasta el menos, desde el borde derecho hasta el borde izquierdo, desde el superior hasta el inferior. O sea, se tiene idea de qué compone cada fundamento, cada prueba y cada referencia de las posturas que están en juego. Con eso ganó el auditorio y ganaron también los que están en la mesa. Los que están en la mesa pueden discutir entre ellos. Si hay acuerdo o no hay acuerdo, es otro tema. La mesa se hace para el auditorio, que el auditorio tenga la exposición de las diferencias. Y el coordinador lo que tiene es asusar las diferencias, no disminuirlas, asusarlas. Todo lo contrario de lo que sucede en las mesas redondas hoy. Porque el mundo es un hipócrita. Tiene una cantidad de conflictos bélicos extraordinarios y cuando nosotros nos juntamos para ver qué es lo que pasa, todos, no, adelante usted, no, adelante usted, nos llevamos tan bien, óigame, estamos en una situación de permanente conflicto y venimos acá a disimularlo para que la gente no se dé cuenta de que el conflicto también tiene un lado de discusión que lo vamos a poner en público, que se va a hacer público, se va a saber qué es lo que dice cada uno, respetando la opinión del otro, totalmente, ¿no? Totalmente. El otro día firmamos una nota y me dijo uno, yo no la firmo porque está tal persona y tal persona. ¿Ahí qué tiene que ver? Sí, la nota dice lo que querés vos. Ah, no, pero yo si quiero algo lo tengo que firmar con la gente que no. Bueno, haz lo que quieras. Si una persona firma tu papel, vos lo que haces es no firmar el de ella, porque el de ella no te gusta, pero ella firma tu papel. Concede lo que estás pensando vos. No, yo no pienso así, me dice. ¿Se dan cuenta? Por eso hay guerra.
no quiso estar en el papel pensando que lo iban a confundir porque estaba, y la persona, la otra, dice, a lo mejor es un hipócrita y firma por estar con nosotros firmando esto. Y a mí no me importa, es un hipócrita, si firma se compromete. La gente lo va a ver firmando, eso después no puede decirse. ¿Qué te preocupa? Y no firmó, ¿se dan cuenta? Por una cuestión personal, no firmó por la paz. Si Hitler viene a firmar un documento por la paz, pues que firme. Después yo le voy a exigir que cumpla. Cuando él haga un documento por la guerra, yo no se lo firmo. ¿Está bien? La heterogeneidad para pensar, la homogeneidad para actuar. Y la mesa redonda para que surjan las diferencias. El coordinador exprime a los... ¿Por qué se desvirtuó tanto? Porque vivimos en un mundo hipócrita. El que inventó la mesa redonda inventó algo fantástico. Se lo han desvirtuado completamente. Con el seminario, que es muy diferente, es todas las personas tienen la bibliografía, la leen primero y luego, durante horas, semanas o meses, se dice, estamos en el seminario de embarazo adolescente. Ah, no es una reunión de ese término, no, no, no. Van trayendo embarazo adolescente en Alemania, estudio 1. El embarazo adolescente en Alemania, vos sé que es más alto de lo que yo pensaba. No me digas, qué raro. Qué raro. Entonces, ¿cómo era que la explicación que dábamos acá no sirve? Quiere decir que en Alemania, que no tienen la pobreza y la falta de educación que hay acá, resulta que tienen embarazo. Entonces, seminario, cada uno va estudiando y se van repartiendo las bibliografías y se van reencontrando y se va revolviendo el tema y se hace un amasado largo el tema. Seminario. Todos te llevan exposición propia, lectura propia y aporte propio durante horas, semanas o meses donde convenga en un tema preparado que puede terminar siendo una publicación hermosa. Un seminario. El taller, está por acá abajo, el taller es otra cosa. El taller es gente que va en blanco, pero va a estudiar embarazo adolescente. Y entonces está la bibliografía, están las computadoras, si vamos viendo este tema, cada uno mira un rato, después nos juntamos, discutimos, investigan, aprenden a realizar ese trabajo de búsqueda bibliográfica, comunicárselo, y concluye con un proyecto realizado en equipo. Ahí no hay ningún experto en nada, es un taller donde todos aprenden juntos y van derivando de un tema en otro, de una búsqueda en otra, de uno en otro, según se le ocurre a alguno proponer algo, etc. Nombres raros de métodos, muy útil, método Delphi, muy útil. ¿Qué hacen con el método Delphi? Por ejemplo, ¿cómo hacemos una normativa de interacción entre el sector público y el sector privado en cuanto a hemoterapia? Ah, ¿y cómo lo resolvemos? Bueno, mira, como es un tema que puede ser conflictivo y va a haber hemoterapeutas públicos y privados, y estamos tratando de llegar a un acuerdo, vamos a utilizar el método Delphi. Entonces, somos 10. Cada uno va a opinar acerca de qué elementos básicos debería tener un convenio entre el sector público y el sector privado acerca de hemoterapia. Listo, convenido, listo. Cada uno trabaja 10 días. Lo tiene que mandar al coordinador. El coordinador sabe quién le mandó esto y quién le mandó aquello. Entonces, Juan de los Palotes le dice, no debería haber un convenio si no hay un precio. Ah, y le quiere vender la sangre. Hay otro tipo que dice, la sangre no tiene precio. Entonces, ¿qué hace? Le manda el escrito fundamentando que tiene precio al que dice que no tiene precio. Y al que dice que no tiene precio, le toma el escrito y se lo manda al que tiene precio. Listo, ya quedaron dos comunicados que no saben ellos quién es quién. Ellos no lo saben. Método Delphi, no lo saben. Entonces, cada uno tiene que leer ahora lo que dice el opuesto y dice, escucha, no me había dado cuenta que si no hay un precio, entonces aprenden de lo que el otro, que es un gran conocedor del tema, porque también es hemoterapeuta como él, pero ve la cosa de otro ángulo, le contesta. Bien,
En la hemoterapia hay otros problemas, como por ejemplo, ¿qué hacemos si se necesita un cambio de sangre total? ¿Dónde obtenemos el recurso profesional? ¿Cómo hacemos para formarlo? Entonces, ese es otro tema. Lo toman, como se preguntó, ¿cómo es la hemoterapia hoy? No se sabía que uno iba a salir con ese tema, pero hubo uno que salió con ese tema y al mismo tiempo, coincidencia, salió otro con el mismo tema. Y piensan absolutamente distinto. Hay que mandarlos al extranjero. No, acá también se puede aprender. Bueno, todo un lío. Bueno, fenómeno, listo. Cruza el coordinador, cruza esas esquelas. A veces no es la esquela entera porque es un pedacito de la esquela donde uno de ellos se refirió a ese tema. Y recorta ese pedacito. El coordinador tiene un laburo. ¿Se entiende? Entonces se van comunicando hasta que se va logrando un acercamiento. Método de que puede durar mucho, pero se abarcan muchos temas y se solucionan muchas diferencias y se encuentra una norma muy útil en un tema que era extraordinariamente complejo, donde no se sabía ni por dónde empezar y cómo le iba a caer a quién. Y ahora se sabe, le cae así, le cae así, piensan esto, piensan aquello, coinciden en esto y tienen la diferencia en esto. ¿Está bien? Muy útil el método de Tiene la ventaja también de que es no presencial, o sea, uno no tiene que desplazarse. ¿Eh? Tiene que tener cuidado de no poner el nombre, hay que advertirle, no pongan en ningún lugar el nombre, porque eso influye para bien o para mal. Tiene que ser letra absolutamente convencional, por ejemplo, este, Calibri o 12, porque entonces nadie sabe quién lo manda, porque si alguien lo manda con letra Mistral, dicen, la letra Mistral es de Pepe. Le encantaba la letra Mistral. ¿Se entiende? Quiere decir que vos tenés que uniformar y que nadie se entere, absolutamente prohibido saber quién lo manda, prohibido preguntar, nada, absolutamente nada. De tal manera que uno puede ser absolutamente burdo en lo que dice, terrible, y el otro se la tiene que bancar, porque piensa tan drásticamente acerca de este fenómeno que se expresa de una manera drástica. Bueno, listo. Si te mueve la conciencia acerca de este tema, se ganó mucho. Y se evitó que te enfrentes con las formas de decir que tienes. El otro, el otro método es Philips 66, que es una forma de tormenta de ideas, no tan tormentosa, donde vos tenés varios grupos, supongamos que en el hospital hubiera 20 personas interesadas en un tema, y dividís a las personas en 4 grupos de 5 personas. Y les decís, durante 6 minutos, con un coordinador y un relator, discuten este tema. En 6 minutos, pero como en 6 minutos vamos a discutir este tema de un convenio entre públicos y privados para hacer un servicio de hemoterapia acordado. Sí, en 6 minutos, queremos ideas de este tema, ya está, en 6 minutos por reloj. Entonces, las 5 personas saben que tienen 1 minuto y fracción, supongamos que así fuera, pero no necesariamente, podría ser que una ocupa 2 minutos, eso lo organiza el coordinador. Si el coordinador ve que una persona se explaya, pero ya saturó con lo que dijo, le dice, no, pues ya entendimos, ya está. No, nadie tiene que repetirse, porque no hay tiempo. Son 6 minutos. ¿Eh? Eran 6 personas, 6 minutos. ¿No? Bueno, 6 personas podemos sacar, 6 personas. Dice 6 personas, dice 6, dice 5. Ya me pone el no sé si me voy a invocar, pues no veo. 4, 5, 6. Entonces, ese es Philips 66. ¿Es útil? Sí, es útil. Sí, es útil. Bueno, el Congreso ya lo conocen ustedes. El simposio ya lo conocen. El simposio dura generalmente un día, no es una mesa redonda, es como una mesa redonda extendida. Pero además en el simposio puede haber expositores individuales, o sea, también no solamente mesas redondas, en fin. El Congreso es distinto.
porque está centrado en objetivos de un tema abierto a un gran público y tiene sesiones diferentes, sesión de trabajo, sesión de exposición, sesión de póster, sesión de, acá me faltó póster, sesión de plenarios, este, eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Debate, debate. Bueno, esto es un lío, ¿no? Porque yo nunca asistí a un debate, es una cosa cruenta, ¿no? Tres que piensan blanco, tres de River se enfrentan con tres de Boca. Se tienen que cuestionar mutuamente a favor y en contra, estando convencidos. Y entonces un moderado y un secretario al final sintetizan las diferencias fundamentales. Ahora se sabe acerca de este tema, debate en embarazo adolescente, hay estas tres cuestiones fundamentales que están discutiendo ellos. Uno, las políticas públicas, el otro, la pobreza, el otro está discutiendo la violencia familiar, entonces la chica se raja, o el chico se raja de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso aparece 3 contra 3. Bueno, lo leerán después cuando le mandemos, hay pequeñas diferencias entre uno y otro, ¿no? Los que tienen nombre propio, se los, se los, este, se los nombré. Me faltó nombrarle con nombre propio, la espina de pescado de Ishikawa. Miren, esto es muy útil. Eh, Se dibuja una línea que le van saliendo rayas a los costados oblicuas como si fuera un pescado. Entonces, de un lado puede haber 2 o 3 líneas y del otro lado 2 o 3 líneas. Y entonces parece un pescado porque está una línea y después líneas así laterales, oblicuas, que salen de cada lugar. Entonces ustedes le colocan, por ejemplo, a una línea, se van acá, miren, se van acá para sacar las líneas, se van acá. Se van ahí, ahí. Personal, tecnología, acá ya tiene 4 líneas. 2 de un lado, 2 del otro. Personal, tecnología, presupuesto y administración. Entonces, colocan el pescado, de un lado va a decir personal, tecnología, del otro lado va a decir presupuesto, administración. Entonces ustedes tienen un lío grande con el funcionamiento del hospital, en un tema, ¿no? Supongamos la atención de guardia. Hay múltiples reclamos en la atención de guardia. Muy bien. ¿A qué se deben los reclamos de la atención de guardia? Entonces están los que van a discutir delante del pescado. Y se le dice, miren, tenemos la atención de guardia y hemos estructurado la guardia a partir de 4 elementos fundamentales: el personal, la tecnología y el presupuesto o capital, según sea privado o público, y la administración. Nosotros sabemos que cada uno de estos se abre: personal pasivo, personal activo, personal traumatológico, personal de enfermería, todo esto, no importa, no lo abrimos nosotros. Hemos puesto los capítulos y queremos que ustedes que entienden el problema de la guardia nos digan dónde están las fallas en esta espina de pescado. Entonces, ustedes se levantan con la tiza, con el marcador, y cada uno va hablando y ustedes tienen el rotafolio. Y uno dice, de personal. No, acá vos sabés que el problema es que tenemos acá una quinta columna, porque hay un enfrentamiento entre profesionales con administrativos, entonces nos juegan en contra, no nos registran, toman los reclamos, los exageran, nos están tirando con todo. Ah, pues entonces cambiamos al personal administrativo que toma los reclamos. O sea, te van cada uno sacando de dónde viene que trasciende el problema de la guardia a los medios. Acá bocinean porque hay un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Imagínense, tienen quinta columna. No hay en toda la literatura nada que diga de la quinta columna que es a favor, nada. La quinta columna siempre es un movimiento traidor.
En España nació traicionando a los republicanos, a favor de Franco. Y traicionó, surgió el movimiento republicano y lo traicionó. En la literatura, cada vez que aparece quinta columna, es un movimiento traidor. En las novelas con ET aparecen los ET en la Tierra y los terrícolas están aparentemente comprometidos por una invasión. Supongamos, yo he leído algo de eso en un lugar donde aparecen los quinta columna que los busqué a propósito. Siempre que aparece, entonces se desprende de los invasores un grupo que se hace amigo de los terrícolas. Quinta columna. Curiosamente, el autor le llama quinta columna. Así que yo encontré que siempre quinta columna es un movimiento traidor. No, no hace falta decir que en los hospitales hay quinta columna. No hace falta. Para ustedes no hace falta. Bueno, entonces colocan la espina de pescado, que es de este inventor, de Ishikawa, y eso organiza la discusión en un rotafolio, en un papel, a la vista de todos. Y cada uno va aprendiendo de lo que el otro dice y lo va completando, lo va contradiciendo. No, 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 no. Acá no hay quinta columna, no confundamos. ¿No? En todo caso, hablemos con la gente porque hay que interpretarlo no como que son enemigos nuestros ni del hospital, sino como que tienen diferencias, pero no son necesariamente están en contra, no quieren hacer pelota al hospital. Entonces surgen diferencias a la luz de lo que cada uno va exponiendo en la espina de texto. Bueno, estamos a 5 minutos. Nos faltan terminamos. Preguntas. Acá tienen las técnicas. Lo ubican en internet, van con cada uno de estos nombres, lo buscan y lo van a ver con extensión, con una técnica, así como hacer una receta a la tortilla. ¿No? Se aceita la sartén. Entonces, lo van a ver con ese detalle. No está acá con ese detalle. Acá está la definición y algunas particularidades. Nada más que para que ustedes en una lectura rápida digan, me interesó. Faltó discusión en pequeño grupo. Ahora acabo de advertirlo, que es muy interesante. Faltó.